Bienvenidos a Noticias 22, como siempre es un placer saludarlos, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y un placer compartir esta ocasión el programa con Karen Rivera y Huemancio Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Karen? Rafael, pues hoy no se encuentra Laura Barrera, más adelante la vamos a ver porque hoy se celebra la 18ª entrega de las lunas del Auditorio Nacional y vamos a tener todos los detalles, pero en lo que eso pasa, nosotros tenemos con información. Bueno, les voy a decir, no sé si está bien que les diga o no, ya está empezando, si le cambian al 22.2 pueden ver lo que está pasando. Si quieren ver Noticias 22, quédense con nosotros e inmediatamente después nos enlazamos a las lunas también. Mejor quédense primero con Noticias 22 y después se enlazan a las dunas. Y vamos a comenzar con una exposición que, bueno, se presentó en el Museo Nacional de Arte y que muestra el trabajo de una de las principales promotoras culturales del país. Se trata de Anita Brenner. Decir que Anita Brenner se adelantó a su época es quedarse cortos. En la década de los 20, ella formó parte de un movimiento artístico en donde se encontraban Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti, el Dr. Atl, José Clemente Orozco, Manuel Álvarez Bravo, entre otros. Para recordarla, en el Museo Nacional de Arte se ha preparado la exposición Anita Brenner, Luz de la Modernidad. A través de lo que ella pensó, escribió y documentó, es una especie de espejo de dos momentos absolutamente claves. La primera etapa, los 20s, postrevolucionario, el renacimiento mexicano. Anita hace el libro Idols Behind the Altars. Para ello la contratan a ella de la UNAM y con el dinero que le dan de la UNAM, ella contrata a Weston, que viene con Tina, y le contrata también a Jiménez y le interesa usar la fotografía, no solamente de, ay, mira qué bonito, sino como parte del discurso. Eso era absolutamente novedoso y en ese sentido es pionera Anita. Y luego una segunda parte, ella tiene otro libro absolutamente clave que se llama The Wind That Swept Mexico, el viento que barrió México, ¿no? Creo que ese sí está traducido, es una maravilla y que es un ensayo de Anita que es del surgimiento de la revolución hasta el cardenismo, los años 30. Anita Brenner fue hija de padres judíos que encontraron refugio en México. A lo largo de su vida se interesó por el movimiento muralista, la cultura postrevolucionaria y la identidad mexicana. La exposición, además de mostrar su relación con el arte nacional, destaca sus escritos, su trabajo como promotora y sus ideales políticos. Escribe sobre los artistas mexicanos en el extranjero, siempre está como presentando y promoviendo el arte mexicano en Estados Unidos. Incluso cuando escribe de otros temas, siempre se refiere a ejemplos de México, ¿no? Como que ella está mirando la política y la cultura mundial desde México como mexicana, ¿no? Eso es como su mirada y su voz. Yo siento que el trabajo de Anita Brenner no es tan conocido en México porque la gran mayoría de su escritura se da en inglés. Justamente ella tenía mucho interés en promover en Estados Unidos una visión positiva de México, ¿no? Atraer al turismo, atraer a la inversión, como convencer a la gente de tener una visión positiva de México frente a tal vez la visión de un país revoltoso que había dejado la revolución, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es una maravillosa exposición, la invitación para que se acerquen a ella y de alguna manera nos ayuda a conectar con esos procesos posteriores que conocemos perfectamente bien, Rafael, ya cuando hablamos de estos grandes del muralismo. Ajá. México, y concretamente la Ciudad de México, se convirtió en un caldo de cultivo en esos años 20 y todavía un cachito de los 30, que permitió que se integraran una cantidad enorme de artistas de absolutamente todo el mundo, que terminó por impactar no solamente en el arte, también en la literatura, en el cine, en la arquitectura, en todos lados. Es un momento medular de esto que conocemos hoy como México. Y reconocer el trabajo de los promotores de cultura que a veces quedan a la sombra de estas grandes figuras que bien refieres, como lo podemos apreciar ahora de una de las figuras nodales para entender el desarrollo de la arte y la cultura del México del siglo XX, no solo hacia el interior del país, sino hacia los ojos del mundo.
Y bueno, continuamos ahora justo con lo que les estábamos diciendo hace un momento, Rafael. Por allá está Laura Barrera, ya en el Auditorio Nacional. Las lunas se celebran esta noche, mi querida Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Huemanzin, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, pues ya la ceremonia empezó, pero nosotros nos retuvimos un momentito a integrantes del musical Mentiras, o Mentiras el musical, que justamente están nominados en la categoría de teatro musical, que es una franja que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Cada vez hay más demanda por parte del público. Los espectáculos han adquirido una relevancia verdaderamente notoria. Así que vamos a platicar con ellos un momentito porque ya tienen que entrar. ¿Me pueden dar sus nombres, por favor? Claro que sí, Laura. Yo soy Enrique Montaño. Alicia Paola. Reina López. Paola Mingüer. Bueno, para nuestros compañeros que están allá, para Rafael, para Huemanzin, para mí más todavía, los 80s fueron una etapa importantísima en nuestro desarrollo. Ustedes pues están muy chavitos, no sé por dónde llegaron, digamos, al conocimiento de esta música, si fue a través de este musical. ¿Ustedes tenían, digamos, ya antecedentes de lo que había ocurrido históricamente y que se refleja en el plano de la música en esa década tan particular pues el fin de las utopías? ¿Cuál fue su experiencia al acercarse a esta música? Bueno, la experiencia de estar en un musical de los 80s es para mí muy enriquecedor para mi carrera, ¿no? Yo llevo 1 año y medio en el musical, soy los más nuevos porque hay muchos otros compañeros y compañeras que llevan muchos años. Y bueno, es una fortuna poder cantar y poder estar en un musical de un contexto tan importante para México, sobre todo, que la gente va, canta canciones que todos en México no sabemos, ¿no? Y que van y la disfrutan y por eso regresan a vernos. Una década rica en muchos aspectos, ¿no? Sí, sobre todo en intérpretes, en letras, que es lo que hace justamente que Mentiras pueda ser este musical con tanto drama y con tanta pasión. Para mí en lo particular, bueno, yo era chiquita en los 80, pero me tocó pues escuchar esas canciones con mis papás, con mis tíos. Entonces a la hora de llegar a Mentiras, pues no me eran ajenos en lo absoluto. Y la verdad es que es una maravilla cómo conectas, al menos a mí eso me pasó, con estas letras que son tan aguerridas, tan profundas, de las divas de esa época, ¿no? De los grandes cantantes. Y entonces, obviamente como actor, como cantante, es un reto poder interpretar en un contexto distinto dentro del musical, pero que finalmente necesitas esa garra que tenían estas intérpretes para pues cantar estas canciones. Es una edad de oro de la televisión, no había redes sociales, no había Spotify, la música se difundía de una manera distinta. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en ti el estar en este musical, el acercamiento a esta historia que pues a lo mejor genera cierta nostalgia en el público? Sí, genera absoluta nostalgia entre el público, como bien lo dices. Yo el acercamiento lo tuve, aunque de pequeña, directamente a través de mis padres, ¿no? La música, los intérpretes, como bien decía Alicia Paola, y ahora representarlos en esta puesta en escena, la verdad es que es bastante enriquecedor, es muy gratificante, porque justamente vivíamos, nos comunicábamos, nos expresábamos de otra forma. Entonces es muy bonito tener esa sensación de cómo el público acoge, ¿no?, estos momentos que representa la obra en sus diferentes etapas. La música, también en algún momento de mi vida artística tuve la fortuna de ser corista de Manuel Mijares. Entonces uno de los el personaje masculino de la obra es justamente Emanuel Mijares. Así que no soy completamente ajena a las canciones, como serlo, ¿no? Si es música que ha trascendido a través de las décadas. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor y muy padre poder llevar a través de los personajes algo que a lo mejor no viví directamente, pero está ahí y hay que plasmarlo, ¿no? Es parte de nuestra historia emocional. Y bueno, es una nominación que tiene un significado importante. Pues sí, es increíble saber que un musical está nominado. En realidad son pocos los musicales que pueden decir que han pisado el Auditorio Nacional con una obra de teatro, y afortunadamente nosotros tenemos un lleno total que acabamos de hacer en febrero, y tenemos otra fecha igual aquí en el Auditorio Nacional el mes de marzo. Entonces estamos muy emocionados, muy contentos, y sabemos que este musical nos está marcando como actores y además está marcando a nuestro país haciendo historia.
Pues muchísimas gracias, mucho éxito. Los liberamos para que se puedan ir en un instante y a disfrutar de esta celebración que se está llevando a cabo aquí en el recinto cultural por excelencia del espectáculo en México, el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias. Regresamos la señal allá a Canal 22. Gracias, Laura. En un ratito más regresamos contigo. Ya sé que están empezando en este momento, tienen que entrar al auditorio, pero para que nos tengas más de este ambiente que se vive en la noche de lunas, allá en este coloso de Reforma. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Noticias 22. Bueno, como ustedes saben, las lunas del auditorio es un reconocimiento a lo mejor del espectáculo en nuestro país. Desde hace 18 años se entrega. Esta luna tiene la forma de una escultura del maestro Juan Soriano, Juan Soriano, que es el sello distintivo de las lunas del auditorio. El Auditorio Nacional también un lugar muy importante de los 365 días del año. Bueno, pues prácticamente 10 días, en algunas ocasiones son los únicos que no han tenido espectáculos. Es un lugar muy vivo y muy vibrante como pocos en todo el mundo. Ecléctico además, porque se escucha música de todo género, agrupaciones de todo el mundo, y por eso celebramos con ellos este aniversario de las lunas, espectáculos en vivo. ¿Y qué más nos platicas, Laura? Regresamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rafa Huemansin, amigos de Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes en esta premiación, las lunas del auditorio, que nacieron hace 18 años, cuando justo el Auditorio Nacional celebraba su 50 aniversario. ¿Cómo se eligen a los nominados que recibirán posteriormente esta presea? Bueno, pues hay una encuesta que realiza Consulta Mitofsky en recintos que tienen más de 1,000 personas como capacidad en toda la República Mexicana. Después, un grupo de 200 expertos entre comunicadores, productores, promotores de música, de espectáculos, eligen a quienes la van a recibir. Y ellos, desde luego, tienen en su poder, una vez que la reciben, una escultura que reproduce la que está aquí afuera, que recibe a todos los visitantes, creada por Juan Soriano, en bronce. Esta es una reproducción en cristal. Así que bueno, pues sí, es muy codiciada y seguramente la tendrán en sus manos nuestros amigos de la Big Band Jazz de México. Ernesto Ramos a la cabeza de esta agrupación extraordinaria que nos ha traído una frescura enorme al jazz en nuestro país, Ernesto. Ay, qué amable, gracias por tus palabras y gracias por permitirnos tu espacio, pues expresar esta alegría. 2 años consecutivos nominados a estas lunas del auditorio, pues muy contentos, gracias a grandes músicos, gracias a artistas que han colaborado con nosotros durante tantos años. Este año cumplimos 20 años de trayectoria de la Big Band Jazz de México y queremos celebrar con todos ustedes. Ernesto, ¿por qué no conocemos a quienes te acompañan, que forman parte? A ver, Kareli, preséntate, por favor, platícanos tu posición, tu lugar dentro de la Big Band Jazz. ¿Qué tal, chicos? Estamos encantados de estar esta noche aquí. Soy Kareli Esparza, cantante de Big Band Jazz de México, ya por 4 años, pero estamos muy contentos de que este año cumplimos 20. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabriel, yo soy la primer trompeta de aquí de la Big Band. Pues nada, que pues súper encantados de estar nuevamente aquí en las lunas. David Ramos, trompetista de Big Band Jazz de México, y feliz de estar nominados esta noche aquí en las lunas del auditorio. Bueno, como pueden escuchar, esto ya está empezando. Sí, ya está. Ya está empezando, así que bueno, la alfombra roja, la verdad es que ha estado muy bien. Desde muy temprano la gente se reúne para descubrir quiénes vienen. Algunos vienen como invitados, otros son los nominados. Hay espectáculos que ya les iremos comentando y que bueno, desde luego Canal 22 tiene todo este material, forma parte de la producción de este gran espectáculo, de la transmisión del mismo. Así que estaremos con ustedes en un ratito más. Rafa Huemansin, gracias por transmitir este fragmento de un gran espectáculo que son las lunas del Auditorio Nacional en su edición 18ª. Regresamos allá. Gracias Laura, pues por todos estos detalles. Como ustedes saben, desde hace 18 años no dejamos de estar ahí en las lunas del auditorio. Presentes siempre, celebrando lo mejor del espectáculo en vivo, y les recordamos
Es más, vean Noticias 22, vean Después Debate y ya luego le cambian al 22.2 para continuar con la fiesta de las lunas en el Auditorio Nacional. Y cambiamos de tema. Sí, lo cambiamos radicalmente con los contenidos que hemos preparado para todos ustedes aquí en Noticias 22, que como saben, tiene que ver con la cultura, pero también con esas cosas que nos hacen repensar si lo que hacemos, si nuestros actos cotidianos también forman parte de una cultura nacional. Y en eso está la violencia sexual, Que es un asunto de angustia, alarma en nuestro país, y por increíble que parezca, la mayoría de los delitos de esta naturaleza ocurren al interior de la familia. 9.4 millones de mujeres sufrieron abuso sexual durante la infancia. Los principales agresores sexuales fueron los tíos. Así lo revela la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016 que realizó el INEGI. Esto nos dice que el incesto es una práctica frecuente que se da al interior de la familia. Puede ser voluntario o no, con violencia sexual, física y psicológica. Sobre este tema, Gloria González López realizó una investigación que ahora presenta en el libro Secretos de Familia, Incesto y Violencia Sexual en México. Yo les preguntaba, ¿qué te decía cuando él te está abusando, está haciendo esto, tú tienes 10 años? ¿Qué te dice él? ¿Qué te dice tu tío? ¿O qué te dice tu primo? Y todas las expresiones que ellos usan son las mismas expresiones que los hombres adultos usan con las mujeres adultas. Estás muy buena, si no te gustara no estarías aquí, me provocaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usan todo el sexismo que se usa contra las mujeres adultas, lo usan contra las niñas para culpabilizarlas. Y eso es parte es una dimensión emocional de la violencia sexual. Para este estudio, editado por Siglo XXI, la académica contó con los testimonios de 45 mujeres, 15 hombres y 35 profesionales que trabajan el tema, y se realizó en Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. En esta investigación, se descubrió además que se lleva un mal registro por parte de las autoridades, ya que muchas veces las mujeres llegan por problemas con el esposo, pero de niñas fueron violentadas por un miembro de su familia. Hay toda una serie de procesos emocionales y cognitivos que a la gente no le permite, obvio, ¿no?, identificarlo tal cual. Es muy fuerte, es todo un proceso muy, muy, muy fuerte. Entonces, inclusive cuando a la gente yo le escuchaba sus historias, la gente decía, me faltó al respeto, en vez de decir me violó, ¿no? Otro aspecto para que el incesto no sea castigado es el vacío legal que existe, pero sobre todo la negación que hay en las familias. Una de las cosas que yo aprendí que me dejó muy sorprendida y muy impactada a nivel emocional fue el caso de una persona que yo entrevisté en Ciudad Juárez, que vivió una situación por parte de su padre biológico. Ella tenía 15 años, la violó de una manera violenta. Mi mamá me creyó y además delante de mí, mi mamá lo corrió de la casa. Entonces, con todo el lexicón de las malas palabras mexicanas que ya conocemos, le tronó los dedos y le dijo, te largas de esta casa, delante de la jovencita de 15 años, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta, cuando a las niñas, a los niños les creen. Y dos, se toma acción que de alguna manera es una forma de justicia familiar. Eso es un factor de protección contra un trauma que pudiera suceder, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, parte de los secretos dramáticos, lamentables que se viven en las familias y a veces no tan secretos. Vamos a pasar a temas un poco más amables, porque en noviembre el encuentro de letras infantiles y juveniles más importante del país regresa a su casa. Buenos días. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil celebra su 39ª edición del 8 al 18 de noviembre. Este año contará con 44.358 títulos provenientes de 911 editoriales y tendrá 972 talleres. Después de una breve estadía en el Parque Bicentenario, nuevamente regresa al Centro Nacional de las Artes, que también celebra 25 años de existencia. El uso del parque, solamente la renta nos iba a costar
más de la mitad del costo total que va a tener la feria. Entonces era imposible, económicamente era imposible. Entonces volteamos por eso a una casa que ya había sido de la FILIC, que fue el Centro de las Artes. Y Ángeles Castro nos recibió muy amablemente. Ahora que la cultura coreana está tan de moda en nuestro país, esta es una oportunidad única para conocer su literatura de la mano de sus autores, pues Corea es el país invitado de honor de esta edición. Para los adolescentes y amantes del mundo del Señor de los Anillos, la Sociedad Tolkiendili ofrecerá una serie de talleres de lenguaje élfico y también realizarán una revisión de los libros de Tolkien. En conjunto con el Instituto Goethe, la feria rendirá homenaje a Michael Ende en el 90 aniversario de su natalicio. Presentarán una serie de cortometrajes, una exposición, sus libros y realizarán un rally. Quienes han leído y quienes no tendrán que recurrir al amigo que sí leyó Momo, o que sí leyó La Historia Sin Fin, o que leyó alguno de los libros, para entonces decirle, ayúdame, ¿cómo se llama este personaje? ¿Quién es el que vuela? ¿Quién es el no sé qué? ¿Quién se llama Momo? ¿De quién se...? En fin, todo eso ya se los podrá ir diciendo. Este año, por primera ocasión, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil amplía sus horizontes. Del 2 al 10 de noviembre también se realizará en Mérida, con un programa que contiene 680 actividades encaminadas al fomento a la lectura. Van a haber 69 talleres que se van a replicar en más de 15 ocasiones, porque aunque son los mismos talleres, 65 diferentes, pero son públicos diferentes que van día con día yendo a esos talleres. La oferta se amplía con música, danza, teatro y cine. Todas las actividades serán gratuitas, tanto en la sede de la Ciudad de México como en Mérida, Yucatán. Noticias 22, Julio López. Bueno, es muy importante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Celebramos que esté de nueva cuenta en este espacio, en el Centro Nacional de las Artes, debido, Rafael, porque nos ha tocado ver cómo al paso de los años, en las primeras ediciones de esta feria, había un público muy reducido, y poco a poco se fue adueñando de este lugar del Centro Nacional de las Artes, que es cierto, llegó un momento a ser un poco pequeño para la cantidad de público que suele visitar este encuentro. Ya veremos cuáles serán los retos de esta nueva edición, entre ellos, por supuesto, los logísticos, porque ya tiene un público que ha crecido literalmente con esta feria, ¿no? Porque recordemos que va mucho más allá de la experiencia literaria, es una cuestión sensorial, porque atiende a todos los sentidos. Hay música, hay conciertos, hay cuentacuentos, hay narradores. Vale la pena acercarse e ir apartando las fechas. Y a propósito de lugares emblemáticos, como lo es el Centro Nacional de las Artes, otro que tiene gran historia y lo lleva en el nombre, es uno de los museos más importantes, no solo de México, sino del mundo entero, que ahora es reconocido. La Fundación ISBE Guerrero otorgó 7 diversas distinciones al Museo Nacional de Antropología y miembros de su equipo en diversas áreas en una ceremonia realizada en el propio recinto. Primeramente, el Jaguar Internacional de las Artes reconoció a la institución en su dimensión arquitectónica, en su labor de bellas artes por la divulgación del quehacer del patrimonio nacional y también en la preservación. Con el Jaguar Internacional de las Artes en su denominación Génesis por las aportaciones a la investigación y especialmente el Jaguar con la denominación de artistas ancestrales que han aportado con su creación al acervo del museo. También lo reconoció con el Jaguar Internacional en su denominación de Biblioteca Literatura, estimado en 400,000 volúmenes. Por último, con la denominación de museo, se reconoció la labor, logros y trayectoria del museo que cumple este 2019 55 años de haber abierto sus puertas. El equipo de trabajo del museo es enorme, todas y cada una de las áreas todos los días ponen su grano de arena para que se realice la magia en el interior de este espacio fabuloso que es el Museo Nacional de Antropología. Los premios fueron entregados de manos de la presidenta de la Fundación ISBE Guerrero. Durante la ceremonia se realizó un intermedio en donde la compañía Marionetas de la Esquina presentó una selección de una de sus más exitosas piezas, El Circo. Es una combinación de equilibrio y contorsionismo. Posteriormente, se entregaron las 7 medallas del Jaguar Internacional de las Artes a igual número de miembros de diferentes áreas del museo. Los distinguidos fueron Jorge Jacobo Castellanos Hernández, Raúl Zárate Santamaría, Ángel García Sánchez,
Claudia Blas Rojas, Flor de Margarita Hernández Ponce, Cornelio Ramos Cárcamo y Lidia Escobedo Méndez. Estar al pie para ser una pieza clave en la educación y también estar al día en la investigación. Un museo sin investigación no es museo. La investigación por encima de su prédica docente, de los mensajes que emite sus colecciones, tampoco es museo. De igual modo, la Fundación Isbe Guerrero anunció el inicio de su programa Viaje Mágico, el cual busca financiar la primera visita de comunidades infantiles de Taxco al Museo Nacional de Antropología. Todo lo que se haga en favor de esto es bienvenido, y entiendo que la Fundación Isbe Guerrero va a trabajar inicialmente con algunas comunidades en Taxco. Bienvenidos al museo. Siempre es un gusto enorme para todos los que trabajamos aquí ver a estos niños que visitan por primera vez el Museo Nacional de Antropología. Es un oxígeno, es oxígeno para nosotros. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, de este maravilloso espacio que no es chauvinismo, y creo que aquí jamás hemos estado en esos territorios, es uno de los lugares más importantes, uno de los museos más importantes a nivel internacional por la cantidad de personas que recibe y también por lo que ofrece el Museo Nacional de Antropología e Historia. Qué maravilloso que sea dentro de este espacio y en este contexto que se reconozca a quienes han formado parte de este lugar tan importante, ¿no, Rafael? Una historia maravillosa y un lugar que nunca se cansa uno de visitar, siempre hay sorpresas nuevas, como también los hay, y hace ratito platicabas de los grandes muralistas mexicanos, cuando uno sale a las calles, pero no solo en México, sino en Berlín. Karen Rivera. Y Rafael, hoy les hablamos de arte urbano, la capital alemana. Berlín es uno de los paraísos para los amantes del arte urbano y el mundo del graffiti, tanto que hasta se hacen visitas guiadas para no perderse los más clandestinos. Hablamos ahora de los murales de los artistas de Inner Fields con María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Cuéntanos, María Luz, ¿de qué se trata? Buenas noches, ¿qué tal, amigos de Canal 22? Un gusto saludarles. Son mucho más que simple grafitis. Estos artistas han logrado, gracias a técnicas 3D, generar auténticos murales que cambian la estética de un barrio y además nos hacen pensar. Ese es el objetivo del colectivo de artistas berlineses Inner Fields. Ellos pintan imágenes críticas sobre nuestro estilo de vida digital desde los últimos 10 años con la irrupción del teléfono inteligente a todos los ámbitos de nuestra vida. Pueden ver, por ejemplo, en imágenes a un pescador capturado en internet en Hamburgo por su propia red o a una María Magdalena enganchada a su teléfono en Wittenberg, la ciudad alemana del útero. Pero también han llevado su arte sociocrítico a fachadas de otros países del mundo como Israel, Noruega, Ucrania o Georgia. Los artistas nos contaron que para ellos es una gran responsabilidad pintar algo en un espacio público, sobre todo en países que viven algún tipo de conflicto y que por eso quieren que sean murales que mejoren la sociedad y que hagan pensar más allá de la pura visión estética. María Luz, y uno de los murales recientes pintados en Berlín es el de la artista mexicana Adri del Rocío. Háblanos de este mural. Es una de las artistas urbanas en 3D más reconocidas en el mundo, originaria de Jalisco. Ahora ella viaja por varios países para transmitir a través de sus pinturas cómo percibe la vida. A su paso por el Festival de Murales de Berlín, como una de las 10 artistas invitadas, nos contó cómo su objetivo es generar mensajes positivos. Aquí pintó un mural muy colorido de una mujer dedicado a la paz, titulado El hogar está donde está tu corazón, y nos explicó que quería expandir la felicidad y la alegría no solo con el color, sino también con la composición a este vecindario. Todo un talento mexicano, ya que con solo 4 años ganó su primera competición de arte y desde entonces nunca ha dejado de pintar. Además, ya que el mundo del arte urbano es mayoritariamente de hombres, ella quiere aprovechar su éxito para inspirar a otras mujeres a seguir su camino, igual que fue su propia mamá quien la animó a seguir dedicándose a lo que más le gusta, pintar. Y precisamente el mural de Adri del Rocío y el de los otros nueve artistas que pintaron en estos barrios poco coloridos,
pintaron de diferente manera Berlín. El tema de este año se llamaba El fin de las zonas grises, ya que el festival tuvo lugar en 3 barrios del antiguo este de Berlín, conocidos por su estética de edificios comunistas y normalmente de color gris, una arquitectura soviética típica de la antigua República Democrática Alemana que aún se pueden visitar en la ciudad. Por lo que estos artistas le dieron una buena dosis de color y mensajes positivos a estos vecindarios con 10 murales justo en el año en el que se cumplirá el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Pero de ese tema les hablaremos también muy próximamente. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda, que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, María Luz, y estaremos pendientes, por supuesto, de la información que llegue al respecto del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Vamos con más información. Rafael y Hueman, ¿qué nos tienen? Así es, más que nada, mi querida Karen, celebrar, por supuesto, esto que suceda ya en las calles berlinesas, pero también la invitación a que se queden terminando Noticias 22, porque el rock se hace presente en Debate 22. Así es. Bueno, va a estar uno de sus grandes exponentes al terminar este espacio. Se trata de Alfonso André, baterista de Caifanes, así que no se lo pierdan. Terminando Noticias 22, va a estar Debate 22 con este personaje. Y a propósito del arte urbano que estábamos viendo hace un momento allá en Berlín, Berlín es una de las capitales en esta materia y hay bastantes elementos muy interesantes que se han empezado a gestionar muy similares en México a partir de este siglo, y la presencia de las mujeres, que en realidad está entre un 5% y a veces en los mejores momentos un 20%, se está dando un surgimiento muy interesante de artistas que están pintando, no solamente en el mundo, también en nuestro país, así que los invitamos a que no se pierdan una conversación que tenemos en Noticias 22 Digital con Enriqueta Arias. Ella es una joven especialista mexicana que ha estado trabajando con esto y es muy interesante porque de alguna manera este tipo de arte urbano pone en jaque nuestra visión, nuestra idea de arte, incluso la comercialización del arte, ¿no? Y las ideas de ciudad, y de cómo se evita y cómo se vuelven sustentables. Con esta reflexión nos vamos a una brevísima pausa. Continuamos en Noticias 22 y en 1934 Frida Kahlo y Diego Rivera llegaron a habitar la casa funcionalista que Juan O'Gorman diseñó en San Ángel, Rafael. Un lugar emblemático, y poco tiempo después su vida íntima en este lugar sería retratada para la posteridad, y hoy pueden conocer ustedes esas imágenes. En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se exhibe una serie fotográfica que Martín Muncaci realizó a la emblemática pareja de pintores en enero de 1934, precisamente en este espacio proyectado y construido por Juan O'Gorman, al que se habían mudado recientemente. Martín Muncaci es un fotógrafo húngaro. Él tiene como sus inicios en la fotografía del deporte y fotoperiodismo en específico. Entonces traslada como toda esta fotografía de movimiento con cosas innovadoras a la fotografía de moda, que es lo que después desarrolla. Y trabaja para la revista Harper's Bazaar. Tiene un encargo para realizar una sesión fotográfica en México para resaltar la moda, las tradiciones, el estilo mexicano, y seleccionan la casa de Diego, las casas funcionalistas, y obviamente plasmar al artista, ¿no? Y en ese entonces, su esposa. Es así como llega en enero de 1934 a realizar esta sesión fotográfica en el espacio, y es como tenemos ahora esta evidencia, ¿no?, de los artistas. La exposición se conforma por 16 imágenes, muchas de ellas inéditas. La idea es señalar al público espacios en donde puedan hacer una comparativa visual entre las fotografías que tenemos, que son 16 fotografías que conforman la exposición, y el espacio en sí mismo. Entonces, justamente se van a ir encontrando a lo largo de la exhibición las fotografías colocadas estratégicamente para que puedan hacer esta comparativa visual. Máquina del tiempo en blanco y negro, la exposición propone transitar los espacios donde hace 85 años el fotógrafo húngaro congeló para siempre la intimidad de Frida y Diego. En sí, las fotografías son muestra del pasado que se vivió en este espacio,
pero sobre todo es muy relevante, pues exhiben o se muestra parte de los interiores, que eso es muy importante de resaltar porque también da cuenta, bueno, de lo sencillo del mobiliario que eligieron, ¿no? para poner en su casa, para habitar en ella, no solamente en el estudio de Diego, sino en la casa habitación. Entonces es parte de esta construcción de la memoria que se va creando a lo largo del tiempo y bueno, conforman también una evidencia no solo de los artistas, sino de la arquitectura en sí misma, ¿no? Que bueno, podemos ver algunos indicios de cómo ha ido pasando el tiempo y también muestras de cómo era antes, por ejemplo, de que se restauraran las casas. Tenemos el puente en donde hay evidencias justamente de esta restauración. La exposición Frida por Muncachi forma parte de la tercera edición de Fotoméxico que este año pone el foco en las mujeres y podrá visitarse en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo hasta el mes de marzo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y ya que estamos hablando de mexicanos célebres que han trascendido las fronteras, también hay una nueva generación que está haciendo lo propio y como cada semana lo vamos a descubrir. El camino trazado por la diáspora cultural mexicana nos depara hoy una visita a la Gran Bretaña, lugar de residencia de la escritora e investigadora Maria Polpowski. Así es, aquí ya se encuentra con nosotros nuestro buen amigo Edgardo Bermejo. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, gracias. Hoy viajamos de nuevo a Londres, como ya dijeron. Vamos a revisar la trayectoria de Mara Polpowski Ezcurra. Es una escritora mexicana, historiadora del arte, académica, que vive en Londres desde el 2010 y recién se graduó, hizo un doctorado en estudios culturales latinoamericanos en Cambridge, nada menos, en una de las principales universidades del mundo. Ajá. Y su tesis doctoral estará por publicarse por una importante editorial británica. Pero vamos a ver primero un muy breve video que la propia Mara desde Londres preparó para ofrecerlo aquí en nuestra diáspora cultural. Soy mexicana, pero al mismo tiempo pertenezco a una familia de migrantes. Por un lado, un abuelo ruso, una madre argentina, un padre mexicano, un apellido vasco y el apellido de mi madre también siendo italiano, y yo habiendo vivido en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Partí en 2008 a la Universidad de Harvard, donde terminé mi licenciatura. Después fui a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. De ahí decidí regresar a la tradición anglosajona e hice mi maestría en la Universidad de Cambridge y me he quedado en Inglaterra desde entonces. Soy profesora en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Birkbeck y he escrito una monografía, así como libros de ensayos, uno próximo en salir en México sobre el artista Marcos Curtich. Escribo también poesía y ficción. En mis tiempos libres me dedico a promover la obra de mi hermano Eugenio Polpowski, el documentalista que murió en 2017. Lo más difícil de estar en la diáspora para mí es la pérdida de experiencias cotidianas, cosas que finalmente, esa como experiencia cotidiana, táctil de la vida diaria, que finalmente se van perdiendo. Pues ahí tenemos a este personaje, a Mara, muy joven y vinculada a una familia importante. Eugenio Polpowski ganó muchísimos premios, fuimos muy cercanos a él, seguimos su carrera durante el tiempo que tuvimos oportunidad. Talentoso documentalista. Talentosa familia. Yo quisiera empezar diciendo que historias como las de Mara nos dan pistas de lo que parecería, Marcin, que es la conformación de un nuevo tipo de creador intelectual, de artista mexicano del siglo XXI, una presencia internacional muy consolidada, una suerte de ciudadanía cosmopolita, una nueva generación, una nueva universalidad de lo mexicano, de este grupo de intelectuales muy jóvenes que por un lado
son creadores artísticos, pero también son promotores culturales natos y también tienen una sólida carrera académica con una formación universitaria de excelencia, que es el caso de Mara. Ya lo ha dicho ella, Mara es poeta, escribe también ficción, es ensayista, pero es también es un artista visual que ha hecho, digamos, trabajos performáticos, ha dialogado con la danza, con el arte transmedial, pero es sobre todo una académica que desde las ciencias sociales se ha asomado al arte contemporáneo de América Latina. Y bueno, hay que ver su trayectoria, ella misma lo ha dicho, pero ella arranca en el Colegio de México, estudia Relaciones Internacionales en el Colegio de México, de ahí estudia en Harvard, en Estados Unidos, de ahí pasa a hacer la maestría en la Escuela de Altos Estudios de París y finalmente el doctorado en Cambridge. Y en todos los casos es graduada con honores, ¿no? Entonces, es muy impresionante. Tiene ya una vasta obra publicada de artículos y ensayos, pero también algunos libros. Por ejemplo, ahora lo pongo aquí, pero tiene un libro, ella ya lo ha mencionado, pero es un libro que examina el arte performático en América Latina en los últimos años. Tiene otro libro sobre arte conceptual latinoamericano y finalmente esto es en inglés, por supuesto, y finalmente va a publicar este año su primer libro en español y publicado en México, que es un estudio monográfico del performancero polaco-mexicano Marcos Kurtic, del que ella ya ha mencionado. Quiero decir pues con esto que estamos de verdad, si nos damos cuenta en las últimas semanas, ante el nacimiento de una nueva entidad intelectual para lo mexicano universal. Y esta generación lo está haciendo. Ahora que te escucho, y yo sé que este es un tema que te apasiona desde hace muchos años, hace 100 años ya había acabado el Ateneo de la Juventud y se estaban conformando estos personajes que hoy vemos como los contemporáneos, y Alfonso Reyes estaba por todo el mundo. Él dijo en algún momento que ser mexicano era como un árbol con las raíces en México, pero con las ramas tocando el resto de los países. De alguna manera estamos en la configuración de 100 años de una tradición ya intelectual mexicana, podríamos decirlo. De una nueva ciudadanía cosmopolita intelectual mexicana, que es parte de una tradición, pero decía yo, quizá aquí el rasgo distintivo de esta nueva generación es, por un lado, su permanencia, su presencia natural en el ámbito internacional, su elevadísima formación académica, su multidisciplinaridad, porque gente como Mara escribe, hace performance, hace trabajo académico, y su presencia en las redes sociales, en el trabajo digital, es una nueva ciudadanía intelectual, digital, cosmopolita, de la que Mara es una altísima representante de nuestra diáspora. La verdad es que es muy impresionante su carrera y su juventud. Perfecto, pues muchas gracias por compartirnos estas historias, porque nos ayudan a replantearnos también mucho de qué es estar dentro y qué es estar afuera, ¿no? Gracias, Edgardo. Siempre interesante esta propuesta que se tiene, siguiendo la huella y la pista de los mexicanos, y ahí está algo más también para apuntarlo. Y ahora que se vayan a la FILIG o a la Feria del Libro, buscar un libro de Mara Polgowski. De Mara Polgowski. Ahí está la invitación. Y ya que estamos en cuestiones internacionales, mi querida Karen, ¿por qué no echamos un vistazo a otras latitudes? Vamos a conocer el acontecer cultural del mundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, la casa de subastas Sotheby's, llevó a cabo en París la venta de decenas de piezas prehispánicas, en su mayoría procedentes de distintas culturas de nuestro país. Especialistas del instituto estimaron que del lote de 74 piezas, 57 pertenecían a la cultura maya, teotihuacana, zapoteca, olmeca y mexica, es decir, de culturas asentadas en territorio mexicano. 35 de estas piezas fueron dictaminadas como prehispánicas y 22 de reciente manufactura. Debido a la falta de rastros documentales, no hay forma de saber de dónde son y cuándo fueron sustraídas, así como cuándo, cómo y en qué circunstancias salieron de México. La subasta tenía entre sus piezas más destacadas un perforador de jade olmeca, 2 máscaras de piedra de Teotihuacán y una estatua de la cultura maya. La subasta de este patrimonio ocurre un mes después de que el gobierno mexicano fracasara en impedir que la casa francesa Millon subastara 120 piezas de arte precolombino. Está por iniciar una nueva edición de la feria TEFAF New York Fall, la mayor feria de antigüedades en el mundo. Del 1 al 5 de noviembre se realizará en el histórico edificio Park Avenue Armory la exhibición de cientos de obras de arte de hasta 7,000 años de antigüedad,
presentando a 90 de los galeristas de arte, antigüedades y diseño más prestigiosos del mundo. Artes decorativas, libros, manuscritos, joyas, retratos en miniatura, armas y armaduras estarán a la venta en la segunda edición del año de esta feria, que nació en Países Bajos en 1989 y que hace 3 años decidió apostar por tener una sede en la Gran Manzana. Francisco de Goya viaja a Cuba. Para celebrar los 500 años de la fundación de La Habana, el Museo del Prado y el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba han acordado la exhibición de un autorretrato del pintor aragonés por primera vez en la historia de la isla. 5 siglos desde la fundación de la ciudad caribeña y 200 años de vida del museo tuvieron que transcurrir para que confluyeran sus historias. Hasta ahora, solo grabados del artista español habían viajado a la isla cubana. Durante un mes, del 13 de noviembre al 13 de diciembre, en una de las salas del Museo Cubano se expondrá el lienzo en el que Goya se retrató con 69 años de edad. Aunque es la primera ocasión que el autorretrato viaja a Cuba, no es la primera vez que se muestra en América. Ya en 1989 se expuso en la Ciudad de México. Bueno, pues con este viaje por el mundo volvemos a la realidad. Sí, no, está viendo estas obras del barroco y dice, como para tener en la sala, ¿no? Así. Vamos a hacer una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Bien, pues continuamos aquí en Noticias 22 y nos vamos con algo del mundo editorial. La editorial Páginas de Espuma cumple 2 décadas de caminar por los senderos de la literatura breve. Liliana Blum, Andrés Newman, un nuevo libro de Anton Chekhov y la antología Insólitas son algunas de las novedades con las que la editorial Páginas de Espuma está celebrando sus primeros 20 años. Los editores somos muy conocidos a veces por el eterno no te puedo publicar, en este momento no puede entrar en la editorial, pero sí que llega ese sí, y en Páginas de Espuma el criterio es muy amplio, no hay una estética predominante del cuento. Vamos a encontrar cuento realista, cuento fantástico, cuentos con finales abiertos, cuentos donde los textos están mezclados. El género es híbrido y por lo tanto nuestra estética es híbrida y el catálogo es híbrido. Claro, un principio para nosotros es que nos apasione, que nos apriete el corazón y las tripas en una lectura totalmente apasionada. Dentro del catálogo de la editorial podemos encontrar cuentos contemporáneos, pero también algunos clásicos de la literatura. Páginas de Espuma tiene 2 orillas geográficas evidentes, pero también simbólicas. Una es que publicamos autores contemporáneos y otra clásicos. Los clásicos estaban ahí de toda la vida y muchos de ellos son muy leídos, pero curiosamente en español no estaban todos los cuentos de Chekhov, o no estaban todos los cuentos de Henry James. Sabíamos que Bram Stoker escribió Drácula, pero no sabíamos que tenía una obra de cuentos interesantísima. La antología Insólitas, libro que pronto estará en librerías y con el cual, en este aniversario, la editorial realiza una cartografía del cuento, reúne escritoras de Hispanoamérica que llevan la ficción a sus límites. Ahora hay una nómina de escritoras que, más allá de su calidad literaria, su propuesta de discurso, como digo, no solo literario, sino político, social y inquieto en torno a una realidad que está viviendo la mujer y la escritora, me parece que es uno de los puntos más evaluables que tiene ahora la narrativa breve en español. Noticias 22, Alberto Aranda. Librazos los de Páginas de Espuma, así que si pueden darse una vuelta y ver tan solo los de Chekhov, o si quieren algo gótico, ahí están el de Bram Stoker, que tiene un capítulo que él sacó de Drácula y que, bueno, ayer rescatado, fue editado de manera póstuma. Esos libros están fantásticos y están los ensayos también de Edgar Allan Poe. Bueno, continuamos. Playa del Carmen se convierte en una gran sala de cine. Queer International Film Festival celebra su 6ª edición, un encuentro cinematográfico independiente con programación 100% LGBT. Como es costumbre, se realiza en Playa del Carmen del 8 al 14 de noviembre. Este año, la actriz Helen Page recibirá un homenaje. Estamos en esto con su representante porque está en África ahorita. Entonces estamos en esto, a ver esperemos que sí podría llegar a recibirlo.
La primera edición arrancó con la producción de apenas 5 películas. Hoy reciben trabajos de todo el mundo, incluso 2 de Irán, país donde la comunidad LGBT está siendo ejecutada de manera sistemática. Tenemos este año ya seleccionados 63 películas que se van a proyectar entre largo, corto y mediometraje. Y en total me llegaron más que 500. Y tenemos una propuesta para hacerles. No, sexo con nosotros no cuenten. Los filmes abordan temas como la discriminación, el bullying y las relaciones homoparentales. El largometraje inaugural será El Hotel, producida y dirigida por Carlos Markovich. También se proyectarán películas como Cuernavaca, de Alejandro Andrade, y Los días particulares de Chicho E. Quintero. Noticias 22, Julio López. Y después de itinerar por España y Perú, llega a México una exposición dedicada a la célebre revista Amauta, en cuyas páginas se definió la vanguardia del arte latinoamericano. Amauta fue una revista semanal peruana fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui, con el propósito de crear una plataforma para debatir y reflexionar sobre la vanguardia latinoamericana. Dentro de toda la exposición hay una colección de las obras que fueron impresas en Amauta, pero también está ampliada como a un acervo mucho más grande y que genera un diálogo con las piezas del museo que son los murales. Dentro de sus páginas se reflexionaba a través de artículos, dibujos, ensayos, poemas e ilustraciones de la modernidad. Pues la exposición está dividida en 5 núcleos. Dentro de esos núcleos pues se toca desde la gestación de Amauta, que es su nacimiento, hasta la idea de indigenismo como vanguardia, ¿no? Que esos son parte de los temas que se tocan en toda la exposición, pero pues aborda mucho el antiimperialismo, la idea de la relación del arte como acción dentro de la política. Más de 250 obras forman parte de la exposición Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina, 1926-1930. De la exposición van a poder encontrar pues diferentes artistas. Tenemos Alejandro Schulz Solar, José Sabogal, Tina Modotti, Julia Codecido, Emilio Petoruti, y también obviamente pues van a estar los del movimiento muralista, que son Orozco, Rivera y Siqueiros. Fue un suplemento que con solo 32 números estableció una conexión con artistas latinoamericanos en todo el mundo, que no solo fue un medio que promovió la cultura, también exploró una estética particular. Sobre todo el indigenismo y la identidad que podemos tener con los objetos de arte popular, o sea que es muy diferente y no se van a encontrar en las vanguardias europeas, y poner como sobre el mapa la idea de continente, no solo en ideas, sino también en estética. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Y nos vamos con música. Hace 119 años nace el Flaco de Oro Agustín Lara, uno de los grandes compositores, el músico, poeta, que firmó más de 700 canciones, y con su recuerdo nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Karen. Gracias, Weman. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Nave al garete, venían las olas, lo columpiaban.